recorriendo las rutas del desplazamiento forzado desde el pasado hasta el presente. Este video podcast es una iniciativa de la Corporación Entre Lagos y Montañas financiada por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A principios del siglo XX, en la zona de Panguipulli se impulsó desde el Estado de Chile la ocupación del territorio mapuche para la explotación del bosque nativo por colonos europeos. La Ley de Bosques, la constitución de empresas forestales y la llegada del ferrocarril propiciaron el panorama de la industria forestal local. Irene del Carmen Caro Paredes. Nosotros llegamos como el 62, 63 más o menos, de Pucón, porque pasamos a Releco, pero estuvimos, yo no me acuerdo, pasamos allí para hacer guau. Mi nombre es Rosa del Carmen Borges Gallego, nacida en Valdivia el 22 de julio de 1951. Edgardo Enrique Catalán Reyes. Nací el año 1951 en Curacautín. Era de Lonquimay, pero los de Lonquimay se atendían en Curacautín, las señoras. Y ahí nací. Por el trabajo, casi siempre, como se desplazaba la gente antes, buscaban el trabajo y mi papi llegó a Panguipulli y trabajó en otras empresas chicas y de ahí se presentó la oportunidad de ir a trabajar a Puñiri y ahí llegó a Puñiri, el año 1960 me acuerdo. Mi nombre es Eduvina Nahuel Valenzuela, soy nacida el 26 de marzo de 1964 y nací acá en Puyehua. Mi nombre es Víctor Dagoberto Guriñán Condeira, soy nacido en el Fundo Remeco, al ladito abajo de Neltume. Éramos en total 9 hermanos, 6 hombres y 3 mujeres. Y el año 62, como en esos años, todos esos eran puros fundos para allá. Entonces los papás tenían que salir en busca de la pega en ese tiempo cuando se echaba el saquito al hombro y echar las cositas y salían a buscar pega. Mi papi salió porque se cabrió por allá, en los inviernos muy duros, mucha nieve. Él quiso salir hacia más acá, así que salió a buscar pega y el año 62 nosotros llegamos al Fundo Puñiri. Mi nombre es Raúl Reyes Mella. Yo nací en Calasquén, pero fui reconocido en Curacautín, porque antes juntaban un montón de niños y los hacían a todos juntos al tiro. Ya, después mi papi, él vino a buscar trabajo para acabar la Panguipulli. Y de él los otros quedamos en Curacautín. Y de ahí él los fue a buscar, lo venimos en tren hasta Lanco y de Lanco lo venimos en el carril que había en Panguipulli y llegamos ahí. Y de ahí mi papi, como él era clasificador de madera chilena, entonces el patrón lo llevó para Pirihueco, a clasificar toda la madera que La Palma estaba tirando a Argentina. Y yo me quedé en San Martín de los Andes. Mi papi se vino para Chile. Yo me quedé con mi mamá ya. Y de ahí yo me vine para Chile solo. Y mi cuñado Tito vino a buscar pega a Puñiri y yo quedé en Guayagua solo. Y de ahí dije voy a ir a buscar trabajo a Puñiri. Y me vine en un barquito en el Barcuñán para Puñiri. Y llegué ahí, llegué en la noche y no sabía dónde quedarme, porque yo no sabía dónde vivía mi familia. Y había un jueguito en el galpón, en el muelle, en el puerto, y yo como traía cositas me gané ahí y me tiré a dormir. Y de repente llegó el sereno. Y me dijo, a ver amigo, me dijo, ¿usted qué está haciendo ahí? Yo le dije, voy a alojar aquí, le dije, porque vengo a buscar trabajo, le dije yo, y tengo familia aquí, pero no sé dónde viven. No, me dijo, ¿y quién son? Y ahí le nombré a mi cuñado catalán, papá Elique. Ya me dijo, es que sus cositas y vamos, yo lo voy a dejar allá. Ya llegué a donde mi familia. Al otro día, patrón, le pedí pega a Pablo Guzó.
Y me dio trabajo. Sos harto niño, me dijo. Sí, le dije, pero no las puedo. 16 años. No las puedo, le dije, yo conozco la madera y soy bueno para trabajar. Ya, me dijo. Y ahí empecé a trabajar en Puñira. Llegué el 63, el 3 de mayo. Ahí me hicieron un contrato en Puñira y empecé a trabajar. El sistema de latifundio fue una forma de organización privada de grandes propiedades administradas por un patrón, que se sostenían por la precarización del trabajo y la vida en lugares de difícil acceso en los que se construyeron colonias forestales. Los denominados patrones de los fundos Puñir y Releco fueron personificados por la sociedad de Chavarri Bravo en la década del 30. Posteriormente, fueron cambiando de propietarios, pero manteniendo la participación de los últimos. La escuela Puñir era una escuela buena, bonita, tenía profesores muy buenos con los alumnos. El que era un poco malulo era el señor Cordoni. Y el caballero se aprovechaba y lo daba con varilla de mimbre en las piernas. Era malo el caballero en el fondo. Y todos teníamos siempre que conversamos con los chicos, ¿te acuerdas cuando te pegaba Cordoni? Entonces, pero los demás era la señora del administrador, era la directora, la señora Irma era muy buena. Todos los años se preocupaba de que los hijos, los trabajadores tuvieran regalos, ella salía a repartirlos en la tarde. Ahí llegué a integrarme al colegio, que mi primera profesora y directora del colegio fue la señora Irma Sampontierre, que era la esposa de don Pablo Huizú, que era el administrador de los Bravos. Y ahí llegué, me integré al colegio y empezamos a estudiar. Ahí ya yo llegué, ya a los 2 años que llegué, me integré al colegio, porque en esos tiempos exigían tener 6 añitos para entrar al colegio. Yo creo que hasta 6º año más no. Más no, porque también era venir a un colegio Panguipulli ya empezaba a salir caro, porque hay que buscar pensión, hay que buscar muchas cosas para tener y no daba. Así que todos llegaban hasta ahí nomás. Trabajamos, yo a mi papá todos los años el patrón le exigía a mi papá que nosotros lo sacara a trabajar. Don Pablo Huizú siempre tenía ese dicho que decía los pinganillas, nosotros los niños lo decía los pinganillas. Le decía, oye, Curiñanco, le decía, saca tus 2 pinganillas, los mayores, a trabajar para que te ayuden a trabajar. Así que nosotros teníamos pega, pero yo no tengo idea si los pagaban o no los pagaban. Por lo menos en mi curso yo me acuerdo más o menos de los Álvarez, de los Curiñancos, de los Burgos. Y así. Después ya las mujeres jóvenes ya iban a trabajar a Santiago. Ellas ya, las señoritas, ya que eran señoritas, iban a trabajar a Santiago y ahí volvían y así. Después, dice, ya porque lo salimos nosotros, ya creo que dieron trabajo en el fondo. Ahí trabajaban las mujeres y yo no alcancé a hacer eso. Empecé a trabajar de 12 años, estábamos en la escuela, estábamos estudiando y cuando un día llegó la directora, que era la señora del administrador del fondo, y dijo, aquí, tú como 5 niños que teníamos entre 12 y 13 años, dijo, estás muy grande que tienes que ir a trabajar. Y yo me paré y le dije que no, porque yo quería estudiar, quería aprender algo, cómo iba a mandar todo debajo de los palos. Y me dijo que no, que teníamos que ir a ayudar a trabajarle al papá. Así que en eso yo tenía un hermano que se sigue de mí, porque yo era el mayor, y mi hermano era más grande, así que con mayor razón lo sacó de la sala. Salimos como 5 jóvenes y los fuimos a trabajar. Y ahí los criamos trabajando, pero nunca los pagaron a la cuenta del papá. Trabajaba yo, mi hermano, más mi papá y 3 trabajadores, y le pagaban 2 veces al año. O sea, la manera de pagar es decir que le pagaban. Es que era para las Pascuas, el Año Nuevo, y lo llevaban a ver las cuentas y salía debiendo. Por la pura mercadería que comíamos, trabajábamos. La madera se extraía desde los bosques montañosos y era llevada a los aserraderos de Releco y Puñir. La vida cotidiana se desarrolló bajo extensas jornadas laborales de hasta 15 horas que realizaron hombres de diferentes edades que encarnaron toteros, fogoneros, volteadores, cordineros, entre otros, que entregaron sus cuerpos al proceso de extracción y tratamiento de la madera nativa. En paralelo,
mujeres, niñas y niños buscaron sostener la vida a pesar de la violencia del sistema patronal. Y mi padre era técnico en trabajar en los vapores, en las calderas a vapor que se hacían antes, que ahora todo el sistema eléctrico o por generador, antes era puro vapor a leña. Y mi padre trabajaba que se le llamaba jugonero, que le echaban fuego a los locomóviles para que muevan las industrias. Se trabajaba, por ejemplo, antes que aclarara había que estar en pie y ir para el trabajo, que siempre daban la orden que cuando uno ya se veía las manos tenía que comenzar a trabajar. Y en la tarde hasta que se oscurecía. Más o menos 12, 13 horas, 14 horas. Los maestros casi siempre se quedan un poco más tarde. Se trabajaba de sol a sol, como se le llamaba antes. Pero cuando el sol sale ya está claro, nosotros empezábamos antes. Era como un dicho de sol a sol, invierno y verano. Empecé a trabajar en una sección que había en la industria que se llamaba la escoera, donde se hacía el palo de escoba. Entonces, por eso se le decía escoera, tratado como decir de escoba. Encastillábamos nosotros palos de escoba, castillábamos tejuela porque en Puñil se trabajó mucho eso, la tejuela. Hay en poblaciones casas muy lindas esas, los tesos con pura tejuela. El palo de escoba en ese tiempo con los patrones en el Bascuñán con lancha los sacaban en paquetes de a 50 palos y los vendían porque tenían todos los medios, los patrones tenían buenos aserraderos, pero sí costaba mucho. Porque mi papá era caminero, era volteador y caminero, cuando ustedes entienden que en esos años no había motosierras. Las motosierras se conocieron mucho después, antes del volteo se hacía pura hacha y a corvina. Entonces nosotros ahí estábamos yo con mi hermano mayor para ayudarle a mi papá, por mediodía dándole a un palo para voltearlo, y un palo que tenían 1 metro, 2 metros de repente, unos tremendos roblices. Y después que caía el palo, había que destrozarlo, hacer los trozos y hacer el camino, para que con güeyes lo sacaban. Y con tractores Caterpillar, pero los fundos en ese tiempo contaba con 2 tractores, no. Más de eso eran de esos chicos, esos de 4, no. Ahí yo era amarrador de un tractor Caterpillar. Y ahí aprendí a tractorista yo. Ahí me empecé a meter la pata y todo, y agarrar el tractor. Y ahí quedé como tractorista. Después se echó a perder el tractor grande y me pasaron un 5000. Se trabajaba haciendo la madera, por ejemplo, lo más que se producía era el roblí, que se exportaba todo. Se le daba preferencia. Y cuando se pillaba el roblí en producción, ahí se producía el roble para las minas. Se hacía el durmiente y se trasladaba para el norte mientras se acumulaba más roblí, porque ese era lo fuerte de la madera. Y de ahí fuimos creciendo y después ya pasé a la industria de marcador. Volteaban el árbol, lo volteaban, lo hacían, por ejemplo, trozos de 3, 4 metros y esos cargaban en camión y llegaban a la industria. En la industria se le hacía el proceso para hacerlo madera. Y el maestro trabajaba con la palanca y uno le daba la medida. ¿Qué medida había que hacer la madera? Entonces yo andaba arriba del carro y él con los dedos me hacía así, por ejemplo, así 2 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas, 5 pulgadas. Entonces cuando el carro para atrás él me hacía con los dedos porque él sabía qué madera había que sacar. Entonces yo, mientras el carro iba para atrás para pasarlo en la hoja de las winchas, yo ya le tenía la medida. Por ejemplo, yo voy a nombrar de donde se empezaba a trabajar, habían 2 personas que le llamaban tumbadores, que significa echar el palo arriba del carro. Después venía el marcador, el perrero, miren los nombres, el perrero. Cualquiera podía decir que cuidaba perros, pero son un sistema de unos ganchos que se echaba arriba el palo y otro cabro llegaba y le mandaban para firmar el trozo de madera o la basa para empezar a cerrarlo. Entonces después cuando ya se iba achicando, porque cada pasaba achicando, cuando quedaba así más o menos llegaban los tumbadores, uno le ataba a los perros, llegaban los tumbadores, daban vueltas de clavada y ahí se remataba. Y ahí iban a buscar otro. De ahí pasaban los bocawinchas, los que recibían el palo después que pasaba la wincha. Eso lo tomaban así a pulso, arriba lo mandaban a una herrera y en esa herrera lo agarraba otra wincha. Y de ahí
los remataba a la medida más fina. Y de ahí se iban por unas cadenas, llegaba allá y de ahí se despuntaba. Y de ahí ya salía para afuera y a los castillos seca y después la exportación. Ese era el proceso que se le hacía, más o menos. De ahí trabajaban más o menos 45 personas en todo ese sistema. No había camino antes. Entonces la madera se trasladaba en barco, cargaban un lanchón que le llamaban una lancha hecha de madera, se cargaba y llegaba a Panguipulli y ahí se descargaba directo a la rampa y se iban. Porque llegaban unos camiones grandes a Panguipulli, los cargaban su semana, cargaban unos camiones que se le llamaban fronteras. Y esas las cargaban y las llevaban a los puertos y de ahí se iban a Estados Unidos. Eso es lo que los informaban a nosotros porque preguntábamos para dónde se llevan la madera y siempre nos decían para Estados Unidos. Y la mitad, más o menos 220 trabajadores más o menos en esos años eran. La mitad trabajaba para la cordillera y la mitad trabajaba en la industria. Así era la pega, pero por lo menos mi papá estaba acostumbrado en esos años. No se conocía tampoco la ropa de agua. La ropa de agua salió mucho después, los viejitos. Por eso que muchos se han muerto ahora por todo eso, porque lo único que se ponían esos sacos que habían de, no sé si ustedes se acuerdan, unos sacos que salían de pita. Eso era lo que ellos se le hacían un broche aquí y se lo ponían y había que salir a la parada. Porque los aserraderos había que mantenerlos. Don Pablo Bisús tenía 2 aserraderos que cuartoneaban, más la wincha que era la que elaboraba la madera y más otro aserradero chico que le llamaban el piojo, ahí donde hacían las tejuelas, hacían los palos de escoba, hacía todo lo que era masculino. Entonces todo eso había que tenerlo alimentado y la gente tenía que... O sea, había harto trabajo. Había harto trabajo. Pero como digo, no sé cuánta plata ganaría en esos años. Yo no me acuerdo que mi papá haya tenido plata. Él se mantenía con lo que trabajaba, ¿no? No me recuerdo eso porque tampoco nunca lo vi a mi papá decir tengo plata. Aparte mi papi también era un hombre que no sabía leer ni escribir. Por eso que yo le cuento, por los bajos recursos, para todo eso. Ahí ya me hice hombre, porque yo llegué a los 16 años. Puñir. Y yo jugaba mucho la pelota. Era bueno jugar la pelota. Un día vinieron a jugar un equipo de Valdivia, al fondo del lado de Toledo. Y me fueron a buscar a mí allá a Puñire para que les venga a acompañar, de galleta. Y ahí conocí a mi señora que me dio 6 hijos, a la Carmen. Ahí la tengo. Ahí le estoy dando un trompazo. Era de Toledo, Santana. Se llama Carmen Rosa Santana Guzmán. Ella es mi señora. Ya ahí hicimos familia. Tuvimos al Jorge, al Rodrigo y la Lorena, los mayores. Y el chiquitito que se me fue. Y el chiquitito se me fue porque por mala para salir para afuera, para Panguipulli, malo. Entonces, el chiquitito alcanzó a llegar mi señora a Panguipulli y nació en el hospital. Y ahí ya aguantó 15 días y se fue. Pero mala combinación para salir a ver a los niños, a ver a mi hijo. Entonces ahí sufrí un buen poco. En los años del latifundio, los caminos eran escasos y la madera era transportada desde los aserraderos en barcos a vapor que navegaban por las aguas del lago Panguipulli. A estas embarcaciones se acoplaron lanchones que transportaban a las personas hasta el pueblo para acceder a salud, alimentos y continuar la educación. La lancha venían cargaditas de madera, de raulí, de pellín, de coibo. Todo lo que era nativo traía el Bascuñán. 2 lanchas, una a cada lado. Y cuando no teníamos el Bascuñán teníamos elenco que pasaba los martes y los sábados por Puñir. Esos eran los recorridos que hacía el barco. Era puro trabajar de 12, 13 años a trabajar y todos los días lo mismo y jugar fútbol el fin de semana. Que los patrones de eso se encargaban del fútbol. A ellos les convenía tener la gente
que trabajara y esté pensando en el fútbol el próximo domingo con quién se juega. Y para eso había locomoción. Había barco o camión si ahí se necesitaba para ir a jugar, ni un problema. Pero se enfermaba alguien medio problema para darle locomoción para llevar a Panguipulli al hospital o si está enfermo. Pero para el fútbol, al tiro, ya está la locomoción. Entonces después uno cuando madura y crece, yo por ejemplo me di cuenta cuál era la causa de eso, era porque para que la gente no piense en 8 horas de trabajo, no piense en hacer sindicatos, no piense en reclamar el sueldo, no piense en ese tipo de cosas, a los patrones no les conviene. Entonces con tenerlos en la mente en el fútbol, ya uno se extraía y todo eso. Y de ahí comía, oiga, pero lo que nos daban teníamos que comer. Porque la pulpería, ahí nos daban mala la pulpería que daban. Si era puro, le daban la comida a la señora de la pensión y ella nos daba lo que tenía nomás. Y nos daban por otros con fideos picados que comprábamos antes, el arroz, pura semilla, y mala la comida. Y la otra, que el patrón no pagaba nunca. Parece que éramos todos hermanos ahí, familia. Me daban vale y yo iba a sacar zapatos, sacar lo que quería en la tienda, porque había tienda. Y eso me lo iban descontándome. Pues al año, cuando teníamos que pagarlo, íbamos a ver las cuentas, 0 pesos. Todo se debía. Les quedamos debiendo los otros. Y trabajamos, pero de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Salíamos a almorzar a las 12, entrábamos a la 1, salíamos a las 4 a tomar 11 y de ahí le damos hasta que nos dábamos malla. Así era el patrón que teníamos nosotros, Pablo Huizo. O sea, él era el administrador nomás, pero los patrones eran los García. Entonces, uno de esos, yo era joven todavía, pues tenía 17 años, después ya fui cumpliendo edad y yo estuve harto tiempo ahí. Y solo hermano. Entonces eso es lo que sufrimos nosotros no en el complejo, con los patrones. Y antes era obligación de inscribirse para el servicio militar. Y dije yo, bueno, de aquí nunca ni un soldado ha salido, así que era un trámite más que había que hacer, inscribirse y quedar en libre. Y yo me inscribí y fui quedando hasta que quedé convertirme con Cristo militar en el regimiento Maturana de Valdivia. Y ahí me fui de 17 años a cumplir militar. Y en eso pasó un proceso, porque yo cuando me fui era fundo todavía de los patrones. Y cuando volví se había formado el complejo maderero. En la precordillera de la región de Los Ríos, el 15 de octubre de 1971, se creó oficialmente el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, COFOMAP, por medio de la Reforma Agraria 16.640. Así se procedió a la expropiación de diferentes fondos a la patronal y el reconocimiento de derechos a las familias trabajadoras. Esta iniciativa coloca en valor las memorias de víctimas de desplazamiento forzado, que buscan sea reconocido como crimen de lesa humanidad cometido por el Estado de Chile. Recorriendo las rutas del desplazamiento forzado desde el pasado hasta el presente, este video podcast es una iniciativa de la Corporación Entre Lagos y Montañas, financiada por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.